barra más dura. Hacho, no, espérate, no. What's good, amigo teólogo y teóloga? What's good, amigo teólogo y teóloga? Bienvenido, bienvenida a tu canal, La Teología de la Calle. Mi nombre es Carlos Irizarry, gracias por estar acá. En este canal hablamos sobre dos cosas específicamente. Uno, música urbana, y dos, religión, especialmente cristianismo. Así que si uno de esos dos temas te interesa, considera suscribirte a nuestro canal, darle like a este video y seguirnos en todas las redes sociales como La Teología de la Calle. Hoy tenemos un tema súper interesante, súper sensitivo. Hoy vamos a estar hablando sobre el cristianismo y las armas de fuego en los Estados Unidos. Y para hablar de ese tema tengo un invitado de lujo. Tengo a el teólogo y abogado Ediberto López. Caballero, gracias por estar aquí con nosotros. ¿Cómo se encuentra? Bien, Carlos, qué bueno volver a hablar contigo en vivo. Te veo, como te estaba diciendo ahorita, en TikTok. Y ahí me río muchísimo de la creatividad, ¿verdad? Pero ahora me alegra de yo estar aquí metido contigo, que eres muchísimo más creativo que yo. Que va, gracias por eso. Le estaba diciendo al profesor que tiene que ponerse para TikTok y crear contenido por allá y compartir todo ese conocimiento que ha acumulado a través de la experiencia y el estudio por tantos años. Así que sería algo súper increíble para toda la comunidad cristiana ahí en TikTok y las personas que le interesa el tema de la historia y la religión. Así que sería súper duro. Profesor, nuevamente gracias por estar acá. Este tema de las armas me parece que es uno que lleva mucho tiempo como que en este proceso de escalar en nuestra sociedad y siempre genera controversias, pero ahora con estos actos recientes de estas masacres y estas cosas horribles que han pasado acá en los Estados Unidos, yo creo que se debe hablar ya de una manera un poco más seria dentro de nuestro lado, ¿verdad? Dentro de nuestra esfera de lo que es las personas de fe y especialmente aquellas personas que viven en los Estados Unidos donde la regulación de armas de fuego es tan laxa, tan suelta, por así decirlo. Yo quisiera que usted compartiera con nosotros dentro de su conocimiento y su experiencia, y usted como abogado también, además de teólogo, ¿de dónde surge este amor por las armas de fuego que se ve acá en los Estados Unidos, especialmente dentro del contexto cristiano, donde muchas veces se asocia el ser cristiano con ser pro armas? Mira, hay que empezar poniendo un contexto de por qué tú me estás invitando a hablar de esto. La verdad es que lo que ha pasado ahí en Uvalde, en Texas, cerca de San Antonio, es una tragedia. Un joven mexicoamericano, que obviamente las fotos de él y lo que dicen los padres de él, pues te demuestra que es una historia de una tragedia familiar y una tragedia personal. Con mucho coraje, ha entrado a una escuela elemental y ha disparado sin compasión alguna, ha matado 19 niños y 2 maestros, y el esposo de una de las maestras se murió el corazón cuando se enteró de lo que había pasado. Así que este contexto nada más, y 2 semanas antes, en el estado de Nueva York, en Buffalo, un joven con una ideología de que los negros y los latinos nos estamos quedando con todo lo que los blancos tienen derecho, ¿verdad? Y pongo la símbolo, Comillas. las comillas, porque eso no es verdad. Eso es una ideología. Ha entrado a un shopping center y ha matado 10 personas afrodescendientes, entre ellos 2 empleados del lugar, y se ha entregado. O sea que lo van a juzgar. Y han encontrado toda la información que él tenía sobre esta cuestión de que los negros y los latinos nos estamos quedando con los derechos económicos y poblacionales de los blancos. Mira, esto ya yo lo había escuchado en Fox News, que lo oigo muy poco, y he escuchado al gobernador de Pensilvania. El gobernador de Pensilvania dijo por ahí con esa boquita de comer que en Estados Unidos el MAGA, Make America Great Again, era para proteger los derechos de los blancos que estaban perdiendo. Y claro, fíjate lo que sucede. Mira, yo tengo este conocido que viene a mi casa, norteamericano. El tipo sabe muchísimo de tecnología, pero el tipo tuvo muchas dificultades educativas y no se pudo educar formalmente. Entonces, ¿qué pasa? Que cada vez que va a buscar un empleo en tecnología, pues a menos que no lo conozcan y no lo hayan visto, pues lo que hacen es comparar los papeles de él con los papeles de un ingeniero puertorriqueño, un ingeniero de la India, un ingeniero
afroamericano y se quedó sin trabajo. Entonces, ¿qué me dice? Que el Partido Republicano tiene razón en que hay que cerrar la frontera, porque él no consigue un buen trabajo, porque por la frontera se quedan, vienen los que se quedan con su trabajo. Entonces, claro, yo no me atrevo por una cuestión de respeto decirle, oye, pero no le dan el trabajo a cualquiera. Le dan el trabajo a una persona que tenga un bachillerato, una maestría, Preparada. que estén preparadas. Tú te debiste estar preparado y si tenías dificultades, debiste buscar ayuda para prepararte bien. Bueno, tú te puedes imaginar que hace 40 años atrás, 50 años atrás, un muchacho de escuela superior, blanco, norteamericano, conseguía un trabajo en una fábrica norteamericana. En aquel entonces un salario de $40 la hora hoy. Ese muchacho hoy va y le ofrecen un trabajo de 7.25. Entonces, claro, vas a primera, y a hablar allí, y se encuentra un joven como tú, Rodríguez, o un afroamericano que es jefe de él. Y estos tipos se nos han quedado con todo. Entonces, si tiene una gente repitiéndole por la televisión y por la radio y por la prensa, que en efecto nosotros nos hemos quedado con todo lo de ellos, ese tipo puede desarrollar un coraje muy grande. Entonces, pues se te convierte en esta situación donde ese joven norteamericano, como de 17 años tenía. Sí, no tenía más de 18 años, sí. ¿Cómo adquirió las armas, verdad? ¿Cómo adquirió las armas? Fue y mató a toda esa gente. Mira, en el 2021, el año pasado, en Estados Unidos murieron 38.390 personas por el uso de armas de fuego. Ojo, nosotros creemos que es que mataron gente, ¿no? La mayor parte de ellos se suicidaron. 25.432 suicidios. 25.000. Sí, señor. Eso significa que hay una crisis, una epidemia de violencia con armas. Entonces, en el 2017, esto está en el Washington Post. Yo saqué esto. El Washington Post tiene una hoja que se llama Gun Violence in America y tiene como 40, 50 buenos artículos. En el 2017 murieron 109 personas diarias por el uso de armas de fuego en Estados Unidos. Tú sabes, es un número gigantesco, 109 personas diarias. En el 2011, en Estados Unidos se cometieron 478.400 crímenes con armas de fuego. Del 1968 al 2011, en Estados Unidos hubo 1.4 millones de personas muertas con armas de fuego. Mira, toda la guerra que ha hecho Estados Unidos, desde que se fueron en guerra contra los británicos por la independencia hasta el presente, han muerto 1.3 millones de personas. O sea que por armas privadas, civiles, ha muerto más gente. Entonces, dice... En 10 años. En 10 años ha muerto más gente que toda la gente que ha fallecido en periodos bélicos o en conflictos bélicos. Incluyendo la Segunda Guerra Mundial. Dios santo. Incluyendo la Guerra de Corea, Vietnam. En la Guerra de Corea murieron 33.000 personas. En un año en Estados Unidos se matan 30.000 personas. Es una demencia. En un mes en Estados Unidos se matan 30.000 personas. Mira, CBS hizo un estudio de todos los países desarrollados que tienen cierta liberalidad con las armas. Y en Estados Unidos hay 25 veces más oportunidades de que tú seas asesinado con un arma registrada que en ningún otro país. El otro país que seguía esto era Inglaterra. Pero en Inglaterra, cuando empezaron a matar niños en las escuelas, cogió y prohibió las armas. Y desarmó a todo el mundo, incluyendo a la policía. Por eso tú vas a Londres, los policías lo que tienen un palo. Entonces, el crimen se desarmó también, porque ¿para qué le hace falta un revólver si el policía no tiene un revólver? Ese mito automáticamente de que la única manera de combatir la violencia de armas de fuego de criminales con más armas y del mito de que la única manera de tener la gente mala es armando a la gente buena, es falso. Harvard, Boston University, NYU han estudiado eso, estudios estadísticos, y se dan cuenta que por cada % que tú añades de gente armada, te matan 1.09, casi 1%, casi 1% de gente más al año. O sea que hay una correlación. Si tú armas la población,
esa población armada, lo mismo se va a hacer violencia así mismo, si entra en crisis de salud mental, que si tiene una bronca contigo te van a pegar 2 tiros a la vida. Entonces, en Estados Unidos hay muchas broncas. En Estados Unidos está la bronca del color, está la bronca de la etnia, los latinos, y está la bronca del sexo, los homosexuales, los transvestis, las mujeres, el aborto. Son muchos pleitos a la vez. Entonces, en una sociedad donde hay muchos pleitos ideológicos, que la gente se odia, si tú los tienes armados, la gente va a ejecutar el odio. Mira, en el 95% de las escuelas en Estados Unidos en el año 2019, después de Columbine, hubo que darle un drill a los niños de qué ellos hacían si había alguien armado y empezaba a disparar en las inmediaciones de la escuela. Tú sabes que tú sacaron a un niño de kindergarten para explicarle que se tiene que tirar de pecho al piso, que tiene que hacer el muerto. Mira, unos niños ahí que se embadurgaron con la sangre de sus compañeritos para que el tipo no los matara, creyera que ellos estaban muertos. Porque eso fue parte del training que le dieron. No, 25% de los niños de escuela primaria. Entonces, pues mira, desde el 2018 hasta la matanza en Columbine, 187,000 estudiantes en Estados Unidos han sido expuestos a violencia con armas de fuego. Mira, en Columbine hubo 13 muertos, en Sandy Hook 26, en Marjorie Stone Douglas hubo 17. Ahora, ahí en Uvalde hubo 9 y 2 maestros, 21. Y una muerte correlativa a eso, ¿verdad? Un esposo. El Washington Post dice que en el 2019 hubo un promedio de 113 personas avaliadas diariamente en 24 horas. Dios santo. Y el CDC dice que un promedio de 63 personas son asesinados en Estados Unidos diariamente con armas. O sea, si son 113 que se avaliaron, la mitad son suicidios y la otra mitad son asesinatos. Entonces, el Washington Post pues alega que en un mes han muerto más gente en Estados Unidos con armas de guerra que en 3 años en la guerra de Corea. Eso es una demencia. Eso ¿En serio? Esto es una locura. Eso no lo que era. Entonces, tú oyes a los republicanos, porque son los que están defendiendo la segunda enmienda, y la segunda enmienda no dice que tú tienes que darle armas a todo el mundo. Dice, yo te lo voy a explicar ahorita. Por favor. Tú puedes regular el uso de armas, pero tiene que cumplir con el debido proceso de ley, porque el derecho a portar armas es un derecho fundamental. Yo te voy a explicar todo eso con cuidado. Entonces, en términos de el porciento racial, el Washington Post del 2018 dice que del 100% de los niños que van a escuela, el 57% de los niños son blancos, el 20% son latinos, nosotros somos un poco más que los afrodescendientes, y el 17% son afrodescendientes, pero en términos de la violencia, el porciento, en esa poco más de la mitad de las escuelas blancas, el 38%, digo, esto es un horror como quiera, pero los blancos tienen un 38% de experiencia con violencia de armas, los latinos un 23%, y si tú eres negro, tú tienes el riesgo de que tus niños se tengan que confrontar a la violencia en un 34%, a pesar de que son menos de una tercera parte de los blancos, tienen casi la misma proporción de los blancos. Así que cuando tú miras bien esto, pues nosotros tenemos una situación es muy seria. Entonces esto hay que sumarle los crímenes de odio. Pues ahí en Búfalo, esa población de afrodescendientes es un crimen de odio. Totalmente. El muchachito le enseñaron a odiar a los negros. Y mira, pudo ser perfectamente una matanza allí en Washington Heights con dominicanos. O pudo haber sido en el Harlem puertorriqueño, en el Bronx. Porque pues lo mismo, el mismo discurso. El discurso este del Great Replacement, como ellos le llaman. El replacement theory, que dice que los demócratas quieren dejar que todos los inmigrantes lleguen para reemplazar o desplazar eventualmente a la gente blanca. Ellos alegan que los están reemplazando económicamente
y políticamente. Ahí ¿Ok? se traduce todo por el voto, al fin y al cabo, por el voto. Al final y al cabo, si tú tienes esta inmigración tan grande, pues lo que están alegando, mira, no es verdad. Fíjate, yo no pensaba que cuando un puertorriqueño coge un avión de aquí para la Florida, en el aire sucede un milagro demoníaco. Y es que ese puertorriqueño que era demócrata en Puerto Rico, Es cuando verdad. llega a la Florida se registra como republicano. Es verdad, de una, de una. Yo, no, o sea, yo pensé que era mentira, pero cuando yo vi la cantidad de latinos y especialmente puertorriqueños apoyando, por ejemplo, a Donald Trump en el 2016, yo pensaba que era broma, pero no, pero era real. Ganó las elecciones en la Florida con los votos puertorriqueños, porque los judíos no votaron por él, pero con los votos nuestros. O sea que esto es una falacia también, y los cubanos tampoco son demócratas. Lo mismo, de hecho, se hacen chistes los stand-up comedy de que los cubanos tan pronto llegan a Florida, es como que hay que detener la inmigración y es como que Sí, yo no rápido. sabía si creerlo o no, No, pero o sea que el replacement es una falacia, porque el fenómeno ideológico es tan poderoso en Estados Unidos que le hacen un lavado de cerebro a los hispanos. Y mira, ellos todavía no han podido lavarle el cerebro a los negros, pero mira ese juez en el Tribunal Supremo negro. Todas las decisiones que son, eh, déjame ver qué palabra uso, porque yo soy abogado y no puedo, que son difíciles para las comunidades latinas y para las comunidades negras. Generalmente él es uno de los que firma la decisión, ¿sabes? Este no es un juez liberal, no lo es. no es pro comunidad latina ni No, afrodescendiente. no. Imagínate que la esposa de este tipo estaba metida en toda esa teoría de que a Donald Trump le habían robado las elecciones y que había que, por lo tanto, dar un golpe de Estado en Estados Unidos. Tremenda resolución, Y tremenda. Donald Trump perdió las elecciones, Entonces, ahí esas máquinas contaron esto, después se contó a mano 3 veces en Georgia. Y la tercera vez, Biden cogió más votos que cuando las máquinas lo contaron. Esto, mira, no estoy justificando a Biden, esto es Claro, objetivo. Yo tengo mis reservas con el gobierno de los demócratas y con Biden, totalmente, pero totalmente, eso es otro tema que podemos hablar en otra ocasión. Entonces, por favor. uno puede olvidar que han habido varios atentados contra comunidades judías, porque muchos de esos blancos piensan que los judíos son nazis. Y que controlan el media y no sé qué Sí, controlan cuento. la televisión, el cine, el dinero, la banca, el mito de los Rothschild, ¿verdad? Los Ajá, dueños de todo, entonces uno dice, diablo. La verdad es que la mayor parte de los judíos en Estados Unidos son gente común y corriente que viven del sudor de su frente, pero a unos cuantos blancos se les ha ocurrido que son, que son la base económica y cultural del replacement theory. Entonces, el caso de los puertorriqueños en Orlando, Pulse, 2017, 2016, 53 homosexuales latinos asesinados. Nuevamente, o sea, cuando tú lo miras bien, esto hay que añadirle las mujeres que han sido matadas aquí por sus compañeros, totalmente. que son muchas, estas no son 4 mujeres. Mira, tengo una estadística aquí que encontré en el Washington Post. En Estados Unidos se matan 63 mujeres todos los meses por sus compañeros. Dios Esto es santo. serio. Mira, en Puerto Rico hay 28.000 casos de violencia doméstica al año que llegaron al tribunal, Exacto. porque todas las que se quedaron calladas son otra cosa. 26.000 de esas son mujeres que el marido le dio. Ya las mujeres están dando también, porque hay 2.000 hombres. Pero fíjate la proporción, 2.000 contra 26. Ujú. Tú dices, bueno, si ese hombre tiene alma, la mujer tiene un peligro tremendo. Y eso que en Puerto Rico la ley de armas yo considero que es más estricta que acá en Estados Unidos. Nosotros leímos lo que dice la jurisprudencia federal y escribimos una ley que cumpliera con el debido proceso de ley. Y si en Puerto Rico te cogen con un arma que no tienes permiso, vas 10 años automáticos para la cárcel. Gracias a Dios. Y con Igual, todo eso, era la matazón que hay en Puerto Rico ujú. de jóvenes, ojo, por el trasiego de drogas. Y parece que el gobierno está cruzadito de brazos, deja a los que se maten unos a otros. Pero como ahora le están matando a gente que no tiene que ver nada en las calles,
no le acaba más Ujú. que meterse a bregar, ¿ves? Estas son armas ilegales, son armas ilegales. Entonces, ¿qué dicen los republicanos? Que, mira, ya hay un vacilón en TikTok. Que un periodista republicano diciendo, bueno, vamos a justificar que a la gente no le pueden quitar las armas? Bueno, primero, realmente están matando no porque tengan armas, porque son locos. Ajá. Entonces, claro, tú te das cuenta que eh, realmente es una locura lo que el tipo está diciendo. Porque, ¿por qué rayo un loco tiene un arma? Porque nos hace un background check para empezar. Bueno, exactamente, no se le hizo un estudio. ¿Cómo un chamaquito de 18 años puede comprar un arma? Y lo que tiene que hacer es pagar y se acabó. Mira, las pueden comprar hasta por internet, como si fuera Amazon, y la envían a tu casa. Hay estados que tú las puedes comprar y te las envían a tu casa por correo postal ¿Entiendes? normal, como si Y te fuera un envían, libro. las balas y toda la cuestión. Y yo digo, bueno, ¿cómo es que una sociedad que alega que la vida, que tienen toda esa protesta por el aborto, alegando que la vida es fundamental, y no están preocupados por los que están vivos ya, los que nacieron, están preocupados por los que no han nacido? Entonces, tú sigues leyendo y los otros, en el TikTok, el tipo decía, no, pero la segunda razón, además de que están locos, decía el periodista, eh, que, déjame, no me acuerdo, yo estaba viendo ahí, me estaba riendo, y decía, diablo, mira lo que a estos tipos se les ocurre. Ellos tienen que justificar esta venta de armas. Entonces, claro, tienes que mirar el otro lado. Ajá. Que el National Rifle Association Ahí quería llegar. apoya toda esa cosa porque hay mucho dinero. De hecho, en TikTok se hizo viral un video de un periodista diciéndole a Ted Cruz, a este creo que senador o congressman, no El estoy seguro senador que es. de Texas, sí. El Ajá, cubano, el senador de Texas, sí. exacto, que si iba a seguir aceptando dinero del NRA, de la Asociación Nacional de Rifles, Ujú. para seguir promoviendo y permitiendo que esta gente siguieran controlando, siguiera la venta de armas a pesar de lo que están haciendo. Y él como que no, eso no es culpa de ellos. Y yo no me acuerdo qué fue lo que le dijo el periodista, que lo puso como que en jaque mate y el pana simplemente se tuvo que ir. Fue como que, mira, ¿sabes qué? Me voy, no pudo Bueno, contestar las hubo, preguntas hubo- porque, hubo la semana pasada un debate en público con Berto O'Rourke, que es el otro candidato al Senado. ajá, El debate terminó como a grito limpio y el tipo levantó y se fue. O sea, ellos no tienen justificación para esto. No tienen justificación para esto. Y claro, cada vez que matan a un niño más, pues es más difícil de justificar. Más difícil de justificar. Entonces, eh, pues hay que ver cuál es la justificación legal que tiene esto. Y la justificación legal que tiene esto es la Carta de Derechos de la Constitución de Estados Unidos y su segunda enmienda. Pero eso hay que ponerlo en contexto, ¿verdad? a eso Ahí, quería llegar, profesor, porque me da la impresión, y esto, antes de que usted nos explique todo lo que tiene que ver con la segunda, la segunda enmienda de la Constitución y demás, esto es una percepción personal, Carlos Irizarry, la teología de la calle, me da la impresión que muchas personas dentro del lado de nosotros acá de la fe, del cristianismo, interpretan y están tan a favor de la ley de que no se haga nada y que se deje la ley así como está en favor de las armas, porque interpretan la Constitución de la misma manera que interpretan la Biblia, de una manera literal y sin aplicar el contexto, sin entender que esta Constitución se escribió hace 200 y pico de años para un público y una nación totalmente distinta a la que vivimos ahora y que hay que, o sea, no que moldearla, pero o sea, el público y los tiempos cambian, las armas han evolucionado y se quiere seguir y se pretende seguir tratando de la misma manera esa constitución y esa enmienda como si estuviéramos en el 1776, 1780 cuando se escribió la constitución. tú So, tienes por toda, favor. tú tienes toda la razón. Mira, las cosas hay que ponerlas en contexto, ¿verdad? Entonces, cuando Estados Unidos se fundó una guerra con los británicos. Tú tenías a los británicos al norte en Canadá, tenías a los británicos en los mares, al este. Eran 3 estados en el este. Tenías abajo a los españoles y a los franceses. Y tenías a los indígenas al otro lado. Al oeste. A ti no te quedó más remedio que decir todo el mundo tiene que tener armas. Pero fíjate la palabra que usaba la Constitución, la milicia. Palabra controversial todavía. La milicia es la Guardia Nacional.
hoy día. No, yo no tengo problema con que el ejército tenga armas, ni la Guardia Nacional, porque esa gente no te va a disparar a ti ni a mí. Se supone. Mira, hay un montón de jefes del ejército le han dicho a la prensa, no, si a mí el presidente me ordena, yo tengo que decirle, no, yo juré defender la Constitución de Estados Unidos y no puedo violarla. Y usted me está pidiendo que yo la viole, porque ellos se acuerdan de los juicios de Nuremberg. Y ese fue el caso, que en Nuremberg se violó el derecho, los derechos fundamentales, naturales, matando a todos esos gitanos, judíos, gays, porque ahí esos fueron los tres grupos que los nazis mataron. Primero mataron a los gays, después los gitanos, y cuando vieron que ya podían matar y no había problema, mataron 6 millones de judíos. Entonces, El mismo pueblo a su misma gente. sí, porque esos judíos eran alemanes, vamos. Exacto, o sea, era el mismo ejército alemán. Esa gente estaba allí hacía 1500 años en Alemania y no había y hablaban alemán perfectamente y muchos ni siquiera practicaban el judaísmo y como quiera los mataron. Entonces, claro, cuando los que hicieron eso tuvieron que ir a la corte, ¿qué dijeron? Fue que el jefe mío me dijo que los tenía que matar y yo le debo obediencia a mi jefe. ¿Y qué dijo Nuremberg? No, tú le debes obediencia a algo que va por encima de tu jefe, que son a los principios de derecho. Y por lo tanto, cuando alguien te manda a cometer un delito, aunque sea jefe tuyo, tú le puedes decir, no, yo no puedo hacer eso. Si va contra la ley, contra la moral. Hay una ley que va por encima de usted. Usted me puede votar, no hay problema. Lo vamos a discutir en un tribunal. Pero yo no puedo hacer eso. Específicamente en una cosa tan sagrada como la vida, ¿verdad? En el mundo entero. Y con eso empieza la Carta de Derechos Humanos, ¿verdad? De la ONU en 1948. Entonces, la segunda enmienda tiene dos partes. La primera es la cuestión de las milicias y eso no está en discusión. Nadie ha dicho que el estado de Nueva York cierre la Guardia Nacional, ni que el estado de California cierre la Guardia Nacional. Nadie está diciendo eso. Ni están diciendo que cierren el ejército, ni la Fuerza Aérea, ni la Marina, nada. Eso no está en discusión. Lo que está en discusión es la segunda parte, que dice que, te cito, dice la segunda parte, lo tengo aquí conmigo, siendo necesaria para la seguridad de un Estado. Esa es la reserva militar. La segunda parte, el derecho del pueblo a poseer y portar armas no será infringido. Entonces, claro, aquí hay un montón de cosas que hay que discutir. Número uno, si estos derechos son absolutos, pues mira, Carlos, no lo son. Si tú y yo, en vez de hablar de esto, nos ponemos a hablar de matar a alguien por este medio, el FBI va y te arresta a ti, viene aquí y me arresta a mí. ¿Por qué? Porque tú y yo no tenemos libertad absoluta de decir lo que nos dé la gana. La libertad de expresión está restringida a que tú no dejes un discurso de odio. Por lo tanto, la libertad de poseer armas puede estar restringida. Entonces, ahí que vienen los dos casos del Tribunal Supremo que han decidido, y fíjate, mira, estos casos, District of Columbia versus Heller, y el otro es McDonald versus Chicago. Pues en el primero, en el District of Columbia versus Heller, primero una decisión del 2008, una decisión 5-4, y habían 4 jueces que estaban en desacuerdo. Entonces, lo que pasó fue, eso llegó a la corte de la siguiente manera. 6 personas en la ciudad de Washington, D.C. solicitaron que el gobierno de la ciudad impusiera las restricciones que se habían aprobado en una ley en la legislatura que prohibía tener pistolas de esas de mano no registradas, sin licencia, y la ley decía cualquier arma peligrosa que pudiera ser escondida en público. Ellos dijeron, el Estado está obligado a hacer esto porque esto se pasó en la legislatura. Entonces, los intereses de las armas discutieron esto y fueron al tribunal allí en la ciudad y fueron al apelativo. Y en el apelativo, el tribunal dijo que de los 6 demandantes, solo uno podía demandar porque había sufrido un daño personal, que los otros no tenían ningún daño que hubieran sufrido, ¿no? Eso se llama legitimidad activa, ¿verdad? Entonces, el tribunal apelativo mandó esto para arriba al Tribunal Supremo.
Y el Tribunal Supremo entró en una pregunta, y es si esa segunda parte de la segunda enmienda es un derecho del Estado colectivo o es un derecho del individuo. Mm, Porque si es un derecho del Estado, claro que el Estado puede regular como le da gana, claro. pero si es el individuo, entonces el Estado tiene que ver cómo lo regula. Entonces, el Tribunal Supremo decidió que no, que esto era no era colectivo. Mira, yo pongo mi cabeza en un picador. Aquí fue. En 1789, cuando se aprobó la Carta de Derechos, esto no era un derecho de individuo, esto era un Correcto. derecho colectivo. Déjame Ujú. decirte más. Esto se empujó de una manera bien radical en Estados Unidos en el siglo XIX, después de la emancipación de la esclavitud. Porque muchos blancos pensaban que ahora los negros que ellos le habían dado golpizas y los habían abusado sexualmente y les habían vendido los hijos, iban a venir con armas y los iban a atacar. Y tuvieron Ujú. que estar armados para protegerse de los negros. Bendito los negros, lo que estaban tratando era de sobrevivir. Entonces, fíjate, una razón racista para armar a todos los blancos. Literal. Una razón racista. Entonces, en el caso de McDonald's, pues esto llegó al tribunal porque cuando se decidió Heller, pues varios ciudadanos de Chicago alegaron que las leyes que restringían el uso de armas de Chicago eran ilegítimas y pidieron que se rescindieran esas leyes porque la ley federal en la 14 enmienda incluía los estados y el Tribunal Supremo tuvo que contestarse la siguiente pregunta. Si el derecho a tener armas es algo personal, ¿esto tiene que ver con el derecho federal o incluye a los estados? Y 5-4, nuevamente la misma gente. Lo único que ahora estaba Sonia Sotomayor en esta segunda. Ajá. Estaba la Kagan, la judía, le votaron en contra. Entonces, el Tribunal Supremo de Estados Unidos razonó que los estados pueden regular el uso de armas, pero lo tienen que hacer cumpliendo con las reglas del debido proceso de ley que dice que nadie será privado de su vida, su propiedad o su libertad sin el debido proceso de ley. Y claro, esto implica, ellos alegaron, ellos tomaron una segunda decisión, que esto era una ley de escrutinio, esto era un derecho de escrutinio estricto. Ahora te explico. Por favor, ahí me perdí un poco. Que si el Estado va a pasar una ley que prohíba ese derecho, tiene que demostrar que tiene un interés apremiante y que no hay ningún otro remedio que pasar esta ley para poderle decir a la Constitución, no, tú no vas. Mm, Estos números de estadísticos que yo presenté aquí, ¿qué son? Sino un interés apremiante. Un amigo mío que enseña esto en Ponce, Zambrana, dice que el defecto de estos dos casos es que el tribunal no entró en qué tipo de escrutinio iba a aplicar, si el racional, si el intermedio o el escrutinio estricto. hay diferentes tipos de escrutinio. Tres escrutinios. Si el Estado pasa una ley económica, se entiende que es válida. ¿Por qué? Porque es racional. Y no, tú no puedes llevar al Estado al tribunal si esa ley es irracional, esa ley es inválida, bla, bla. ¿Por qué? Porque lo que el Estado tiene que demostrar es que ellos necesitan gastar este dinero en esto y ya acabó. Y es válida. Ahora, lo que tiene que ver con sexo, escrutinio intermedio, tiene que ser un interés importante. Por eso, el hostigamiento sexual, por ejemplo, la violencia doméstica, todo eso cae bajo el escrutinio intermedio, el discrimen de género. Pero las minorías discretas, negros, homosexuales, niños, ancianos, el Estado tiene que demostrar que uno de esos grupos está en peligro y que por lo tanto no le queda más remedio que pasar una ley no prohibiendo, sino regulando. No puede prohibir porque es un derecho fundamental. Exacto. Entonces, el problema que hay es que para bajar esas leyes, en el Senado de Estados Unidos hay una regla que llama la del filibuster, que es que para pasar cualquier cosa hay que tener 60 votos. Y los demócratas tienen 51 votos, los republicanos 49.
Y muchas veces están 50-50, porque hay un senador de uno de esos estados del Bible Belt, De la famosa correa. Correa Bíblica, que se une a los republicanos vez tras vez y les vota en contra del Partido Demócrata. No me acuerdo el nombre de él ahora, pero he leído muchísimo del tipo en el último año, porque todo lo que Biden prometió no lo pudo cumplir porque el tipo le votó en contra. Pero claro, no lo hubiera podido cumplir de todas maneras, porque las reglas del filibuster indica que tú necesitas 10 republicanos que salten la valla y voten con los demócratas. Y eso no va a suceder. En la Cámara no hay eso, pero ¿qué pasa? Que en Estados Unidos hay dos cuerpos, el cuerpo del pueblo, que es la Cámara, y el cuerpo de los estados, que es el Senado. Y claro, en la Cámara tú pasas 1000 cosas y nunca se hacen ley, porque los estados dicen no están de acuerdo con eso. Necesitas 60 votos para pasar las cosas en el Senado. Entonces, lo otro que tú puedes hacer en Estados Unidos es que el presidente empiece a dar órdenes ejecutivas. Bueno, estuvo dando órdenes ejecutivas Obama todo el tiempo. Y luego vino Donald Trump y se sirvió con la cuchara grande. Cómodo. Decía que no iban a aprobarle las leyes. Entonces, esas son leyes que sirven mientras él esté en la presidencia. Ahora, salió el 20 de enero, y el 21 ya esas leyes todas caducaron. Ninguna servía. Con la enmienda a Brady, ¿verdad? Brady era un legislador que le pegaron 2 tiros y Bill Clinton dio una orden ejecutiva restringiendo ese tipo de armas. ¿Y qué pasó? Que cuando Bill Clinton salió del poder, se fue la ley Brady que él había impuesto en el país y volvieron a matar a la gente por las mismas razones. Dios santo. Entonces, en 2018, uno de los jueces que fue el que escribió en contra de estas decisiones, Anthony Paul Stevens, un ancianito ahora, si vive, no sé si vive todavía, escribió en el Washington Post un artículo diciendo que el remedio para todo este problema era anular la segunda enmienda. Pero claro, ahí brincó todo el mundo. Lo que no dijo fue que necesitan 2/3 partes del Senado, 2/3 partes de la Cámara, 3/4 partes de los estados. ¿Quién va a hacer eso? Mira, las mujeres no pudieron pagar el Equal Right Amendment, que lo que decía era que a una mujer había que pagarle lo mismo que un hombre en el mismo trabajo. Y no pudieron pagar eso. ¿Por qué? Pues se encontraron con el problema de las 2/3 partes y las 3/4 partes. Por lo tanto, la pregunta es, ¿qué puede hacer el Estado para dar un remedio a esto? Sin violar la Constitución, ¿verdad? De lo que yo he leído. Yo te voy a dar las siguientes alternativas. Claro. Primero, anoche Biden le dijo al país correctamente, el derecho a poseer armas no es absoluto. Y eso hay que repetirlo y repetirlo y repetirlo. Para que lo oigan los de atrás. Para que la gente que piensa que ellos pueden tener cualquier arma y pueden ir a una reunión ahí de venta de armas y comprarse lo que les dé la gana, sepan que si cometen un delito con esas armas, ese no es un derecho absoluto. No es absoluto. Si ellos violan el derecho a la vida tiene mayor rango que el derecho a la libertad. 1. 2. Hay que aclarar que los derechos constitucionales, las 3 cosas que la Constitución, que el Estado tiene que proteger, son la vida, la libertad y la propiedad. Pero van en ese orden. La vida va primero, la libertad va segundo y la propiedad va tercero. Por lo tanto, el derecho a tener armas no tiene primer rango. Será importantísimo para los republicanos, pero no tiene primer rango, va en segundo lugar de prelación, de orden. Por lo tanto, con esto tú puedes decirle a todas las legislaturas y a todos los gobiernos estatales, mira, tú puedes pasar leyes. Lo que tú tienes que demostrar es que tú tienes un problema serio en tu jurisdicción con la matazón de gente. Que lo hay. Y que tú no tienes otra manera de controlar esto que pasar leyes. Tú no estás diciendo que tú vas a desarmar la población. Mira, déjame darte un ejemplo. Mi hija vivía en Texas, ¿verdad? Entonces yo un día le dije, mira, Patria, yo quiero ir para allá, para el Río Grande, que se cruza para México, al West Texas. Vamos para allá. Y ella, el marido de ella, los nenes y yo fuimos. Y cuando nos pasamos de cierto lugar ahí en San Antonio, de ahí en adelante, tú veías una casa cada 2 kilómetros.
Pues claro que yo entiendo que la gente que vive en una casa que no tiene un vecino hasta 2 kilómetros va a querer tener todo tipo de armas en esa casa, porque no hay un policía tampoco allí protegiéndolo. Pero no es que esa gente va a salir con esos rifles a matar a alguien afuera. Es que si alguien viene a matarlos, ellos se van a defender, que es distinto. Es distinto, defensa propia, es distinto a ir a una escuela a matar gente. Y Entonces, dime. entonces le pregunto, en ese sentido, el cristiano, la persona que es cristiana, que ha profesado el señorío de Jesucristo sobre su vida, esta pregunta surge mucho si es legítimo, si no está cometiendo un acto de pecado, el que tenga armas para defenderse tal vez su propia vida, su familia y su pertenencia, como es el caso que usted está explicando en escenarios como West Texas, que gente vive súper aislada y es necesaria la protección. En ese caso, para los cristianos y No, las cristianas. mira lo que yo te diría. Tú no tienes que tener un arma para matar a una persona. Tú puedes tener un lobo que te meta al patio de tu casa y amenace con matar a un niño. Y entonces tú necesitas un arma para matar al lobo. ¿Viste? Ujú. O sea que no necesariamente las armas es para matar a otra gente. Mira, tú puedes tener un negocio de algo en que haya que disparar con un rifle. Perfecto, eso es legítimo. Mira, el problema no es tener armas, es Exacto. dónde las tienes, para qué las tienes. Pero déjame ir más lejos, mira, la Biblia hebrea, que tuvo que bregar con este tipo de cosas, porque era un pueblo con una organización social. Pues la Biblia hebrea estaba claro que si a ti alguien te iba a matar y tú lo matabas, tú no habías cometido ningún delito, porque tú tenías el derecho de proteger tu vida, la de tu esposa, la de tus hijos. Eso nadie lo está discutiendo. El chamaco ese que mató a esos 19 niños y los 2 maestros, nadie lo fue a buscar a su casa para matarlo. Ahí no hay razón justificada. Exactamente, esos son justificaciones legales que tú le puedes dar a un tribunal. Mira, si es verdad, yo maté a esa persona, pero mira, lo maté en casa. Esa persona se me metió a la puerta de casa y iba a violar a mi hija, yo le pegué 2 tiros. Ay, yo lo lamento muchísimo, pero la alternativa es que me matara a mi hija. Tranquilito, tranquilito, eso es completo. Nadie, el cristiano que te diga eso está hablando de tontería. Una cosa es yo tener armas en mi casa para proteger a mi esposa, a mi madre, mi suegra, mi hija. Y otra cosa es yo ir con esa arma a un shopping center a caerle a tiro a gente que yo no conozco porque soy un racista. ¿Y por qué entonces tantos cristianos acá, por lo menos acá en Estados Unidos, y usted que vivió acá en Estados Unidos y participó de la vida eclesiástica, lideró una iglesia como pastor y demás, porque acá en Estados Unidos se siente esa hasta cierto sentido presión de que el cristiana tiene que defender y es normal que defienda el uso de armas, inclusive de armas de grado militar, como los rifles que tanto se discuten, AR-15 y demás, que no hay sentido para que un civil que no trabaja en seguridad ni cosa por el estilo los tenga, porque muchas veces acá en Estados Unidos se siente que el cristiano tiene que defender eso, cuando es como que hasta no es lógico hasta cierto punto. Tú tienes razón, mira, el cristianismo se ha convertido en parte del problema. El cristianismo de ese tipo, no todos los cristianos piensan. O sea, yo fui pastor en una iglesia 9 años en Nueva York y me acuerdo de la discusión sobre armas de fuego en la conferencia anual de Nueva York y allí estábamos claros en que nosotros no, de ninguna manera, nosotros íbamos a legitimar que alguien saliera a matar a alguien, de ninguna manera. Pero claro, los obispos sabían que si un hermano vive en una finca por allá que tiene a 4 kilómetros la próxima casa, ese hermano va a tener armas en su casa. Pero claro, fíjate el problema. ¿Qué tú haces cuando un niño coge un arma de esa y se pega un tiro? O le pega un tiro a su hermanito. O sea, yo también pienso que todo esto hay que regularlo muy bien. Totalmente. Digo, no, si tú tienes un revólver, ponlo en una caja con una llave que un niño no lo pueda coger en sus manos. Pues los niños ven muy, primero, a mí me regalaron 1000 pistolas de niños y que a todos los niños les da curiosidad con eso. Es lo que se llama Claro. doctrina del peligro atrayente. En derecho, un niño se va a atraer con un revólver. No. O sea que en ese sentido, si tú vas a tener un rifle, tú debes tenerlo de manera que un niño o que una persona que está desequilibrada mentalmente en tu casa no vaya a tener acceso a él porque se puede matar. Y mira, el que se va a matar
tiene tanta violencia que la puede echar para adelante, Literal. matar a otro. Entonces, yo te hice una lista de cosas que puede hacer un Estado para, para atenuar el problema. Mira, número uno, no hay ninguna razón por la cual un Estado no pueda prohibir que un civil tenga armas de guerra. ¿Por qué razón un civil tiene que tener una AK-47, una AK-45? No hay razón. Y si una persona civil se le va a permitir eso, porque vive en unas circunstancias tales que vaya y lo justifique y que lleve un informe a un psicólogo que está bien de la cabecita y que se entreviste con un trabajador social. Mira, en Puerto Rico tú no puedes guiar un carro a menos que tú no cojas una licencia de aprendizaje. En Estados Unidos, Exacto. y no cojas una licencia de conducir. ¿Y por qué las armas que pueden matar con mucha más facilidad que un automóvil no se pueden regular con reglas? Entonces, número dos, oye, sube la edad, porque un muchachito de 18 años puede ir, mira, no puede comprar una cerveza, no puede comprar cigarrillos, no puede comprar la lotería, no puede comprar pornografía. Va y compra un rifle y se lo vende y todas las balas, no questions. Sin miedo. Sube la edad a los 21 años. No la quieres subir por el problema de que tú quieres reclutar muchachitos de 18 años para el ejército. A una excepción. Las leyes están llenas de excepciones. Las leyes están. Ese que se fue al ejército, eso es una cosa distinta al que quiere tener un arma en su casa. 3. Para el flujo de armas ilegales. La Universidad de Boston hizo un estudio y dijo que por cada 1% que se rebajaban las armas ilegales, disminuía casi en 1% los asesinatos en una comunidad. Wow. Es significativo. Si tú quitas el 50% de las armas ilegales, te puede bajar el crimen en un 40%. 2. Mira, el Estado da amnistía y compra armas. Pues ¿por qué el Estado no le puede decir a todo el que piensa que no debe tener ya una pistola en su casa ni un rifle? Mire, tráigala al cuartel y nosotros la vamos a pagar. La Universidad de Harvard hizo un estudio de esto y dijo que ese estudio que si en una comunidad se recogían 600.000 armas, en esa comunidad bajaban los crímenes entre 42 y 58%. Wow, eso es más de la mitad. Más de la mitad. 3. Al que le venda un arma a una persona sin haber cumplido con los requisitos del debido proceso de ley, mató a alguien, acúsalo de un asesinato estatutario. Claro, cuando se tenga que defender de un homicidio en primer grado, son 99 años, no le van a vender armas así a cualquiera, a lo loco, ¿verdad? Sin registro. Sin registro. Número 6. Fortalece los background checks. Mira, el 22%, se supone que todo el mundo haga background checks, pero hay manera de saber. Entonces, los estudios electrónicos de todos estos negocios indican que el 22% de ellos no le den background a nadie. Imagínate, por eso es un roto por el que se te va medio mundo. Pero, y aquí la cultura, por lo menos acá en Estados Unidos, hay mucha gente que compra las armas de fuego, por ejemplo, en tiendas grandísimas como lo que sería como un Walmart, pero específico de outdoors y cosas así. Pero la reventa de esas armas, donde la persona la registra, le hacen un background check ahí cuando la compra en esa tienda, pero esa persona, el intercambio aquí, la reventa de armas es grandísima y cuando se va a revender, no hay un background check para esa persona. Claro, tú podrías poner una ley de que yo te vendí esta arma, tú la puedes vender para adelante. No la puedes vender sin permiso del Estado. ¿Tú la quieres vender? Tienes que venir y pedirme un permiso. A la colecturía, yo no sé, algo así. Luego le hago un background check a la persona y veo quién está aquí, quiere comprar esta arma y por qué. Y si cumple con los requisitos. Número 7. En Estados Unidos, en algunos estados, hay una ley que la persona al tercer día ya tú le puedes suspender el background check. Eso es lo que se llama una brecha en la ley. Entonces, ¿qué hacen los negocios estos? Te dicen, mira, yo te voy a anotar aquí, hoy viernes, ven el lunes, que el lunes yo te vendo el arma. Y el lunes
Y brincan el background check comodísimo. Exactamente. El lunes tú quitas el background. Pues no le quites. Elimina esas leyes de los 3 días. Elimínalas. ¿Por qué? Porque tú lo que quieres es salvar vidas. Número 8. Todos los que han sido hallados culpables de algún delito de violencia, desármalos automáticamente y no les permitas volver a tener armas por cierta cantidad de años. Mira, en Puerto Rico tienen que coger 52 clases. Y a la clase número 52, un psicólogo dice, esta persona ya sabe manejar el coraje. Y entonces el juez le quita los cargos criminales. Pero no los borra, están ahí subyacentes. Y la persona vuelve a hacer algo, ahora lo van a acusar, pero agravado. Yo no veo por qué esto se puede hacer en Estados Unidos. Claro, tú me dirás, pero en Puerto Rico ustedes no tienen control, es verdad. Esto es más serio, es más serio. Estas son medidas cautelares, pero no te van a resolver el problema. Pero el grano de grano se llena el buche, ¿verdad? Entonces, pues mira, el estado de Dakota del Sur le puso un periodo de espera a la gente que pedían armas. Y descubrieron que en cada uno de los años que esta ley estuvo vigente, se disminuyeron los crímenes con armas en 7.6%. Parece que vale la pena, ¿verdad? Vale la pena. Entonces, espérate, déjame volverme a la... Porque esta información que yo he escrito, sí, esto yo no tengo en mi cabeza. Entonces, oye, implementa leyes de la bandera roja. Esto es, una persona tiene un récord psiquiátrico, no puede comprar armas. De una. Tiene un récord de una agresión, no puede comprar armas. Tiene un récord de perturbación de la paz, no puede comprar armas. ¿Por qué? Porque mira, entre decirle a una persona una mala palabra y pegarle 2 tiros, lo que hay es una línea. Una línea. En efecto, mira, cuando yo en el tráfico alguien se ha parado y ha dicho que mi mamá es prostituta y mi esposa también, yo me voy inmediatamente porque sé que si me pongo a discutir con esa persona puede sacar un arma y pegarme 2 tiros. Cómodo. Cómodo. Por lo tanto, si tú tienes una persona que tiene sintomatología y está certificado médicamente, ponle una notita, este no puede comprar armas. Entonces, obliga a que todo el mundo que vaya a tener un arma tenga que tener una licencia de armas. Esto, para tener una licencia de armas, tú tienes que ir a un club de tiro, probar que has aprendido las reglas de cómo se usan las armas, Manejo. cómo se dispara, cuándo tú puedes usar el arma. Mira, mi padre era soldado. Mi padre trabajó 40 años con la Fuerza Armada. Entonces, vivía en una casa que se metieron 3 veces. Y le dije, oye, ¿por qué tú no tienes un arma aquí? Y me dijo, porque a mí me enseñaron al ejército. El que tiene un arma la va a usar para matar y yo no voy a matar a nadie. Wow. Entonces, yo me quedé asombrado, un militar, decirme esto. Y de ahí en adelante yo dije, yo tampoco quiero tener un arma, porque no quiero dormir de noche diciendo, contra yo maté a esta persona en un coraje o en una situación que no necesariamente había que matarla. Porque muchas veces, pues te robaron tu cartera, pues qué diablo. A mí un tipo me robó mi cartera en la iglesia. En la iglesia. Le abrí, le dije, dígame qué usted quiere. Me dice, mire, Gastón, deme 3 pesos. Y yo le dije, ¿cómo no? Mira, vete allí y dile a Chinto que te sirva una sopa. Si tú quieres, te doy 5 pesos. Cuando saqué la cartera, con un revólver y me lo puse en la cabeza. Por una ventana. Yo no abrí la puerta ni por nada del mundo. Mira, brother, las vueltas que da la vida. 15 años después, yo estoy en un sitio hablando con este hombre, lo miro bien y digo, diablo, este fue el tipo que me puso el revólver en la cabeza. Y él me dice, hace 15 años atrás yo estaba perdido. Y esta mujer con la que yo ando me salvó. Fíjate, me estaba pidiendo una disculpa. Wow. Mira, el CIC de Puerto Rico me pidió que lo identificara. Y yo hablé con un abogado que había sido fiscal y me dijo, no lo identifique. Pues si lo identifica, lo van a meter preso 2 años. A los 2 años va a salir y te va a matar. Era el miedo con el que vive una persona en la comunidad civil. Dios santo. Entonces,
En el estado de Missouri, cuando obligaron a todo el mundo a coger una licencia para portar armas, descendieron los homicidios entre 55 y 63 personas por año. Esto es significativo. Digo, Wow. uno que no maten es significativo. Imagina Cuando todo el mundo tenía licencia de deportación. cuando todo el mundo tenía licencia de deportación. Entonces, claro, tú me preguntaste ahorita, las preguntas bíblicas dependen de los pasajes bíblicos que tú cites. Claro. ¿Verdad? La Biblia es un libro muy grande, tiene muchas voces. Y si tú coges el libro de Josué, pues va a justificar que tú vayas con todas las almas del mundo y mates A medio pueblo. a todos, ¿verdad? O el libro de Números, ¿verdad? Que cuando los israelitas no mataron a las mujeres, sino que mataron los hombres y no mataron ni las mujeres ni los animales, Moisés se llenó de cólera porque él le había dicho que tenían que matar a todos. A todo el mundo. Oye, pero Lutero nos enseñó a leer la Biblia. Y Lutero nos dijo que no todos los textos bíblicos valen igual. Lutero nos dijo, espérate, los textos del Evangelio de Jesucristo. Y obviamente esos pasajes de Números 31 o Josué 7 no son el Evangelio de Jesucristo. No lo son. Por lo tanto, esos son textos como San Pablo le llamó letra que mata. Y San Pablo me dijo que con la circuncisión, que era una cosa que lo que mataba era un 33% de los adultos que se le hicieran en aquel tiempo. Más nada. San Pablo, soy un 33%. En la antigüedad, pues le daba una infección y por ahí se fueron. Oye, y en ese lugar, ¿verdad? Entonces, tú te imaginas la septicemia que le daba a la persona. No, ya yo no quiero ni saber. Entonces, por eso fue que San Pablo dijo, no, los gentiles no podemos circuncidar, los vamos a matar a todos. Los niños no, porque los niños tienen el sistema inmunológico de la madre. Y una semana después están más bien. Ahora, San Pablo le llamó a eso letra que mata. Imagínate Números y a Josué, si no eran textos de terror. Entonces, si tú tienes una imagen de Dios donde Dios es un monstruo, pues esos son los pasajes bíblicos que tú vas a citar. Literal. Hay que mirar las cosas con otros ojos, ¿verdad? Jesús nos enseñó que Dios hacía llover sobre buenos y malos. Y que nosotros teníamos que orar por nuestros enemigos, amar a nuestros enemigos. Entonces eso implica un tipo de pacificación radical de una comunidad cristiana. Radical. Pero, El libro de Apocalipsis, cuando presenta almas, generalmente las presenta en el Imperio Romano. Y lo que hay es una catástrofe. Sale un primer jinete con un arco y después sale otro con una espada y por ahí viene el próximo con el hambre y finalmente viene la plaga. Eso es el imperialismo, es la guerra. El libro Apocalipsis no está diciendo que eso está bien, ni está prediciendo eso. Eso es una descripción de la violencia en la antigüedad y en el presente. Cuando empieza una, va la otra detrás. Viene la otra detrás, manera de pararla. Y Cristo, con lo que guerreas con la espada de su boca, que es la palabra de Dios, tú ves. Me digo, no, ustedes guerreen con la espada de su boca todo lo que quieran. Esto es enseñarle a la gente a ser decente, a ser moral. Tengan argumentos sólidos, está perfecto. Derrumben el mal con buenos argumentos de santidad de vida y de justicia, pero no con una espada literal. profesor, para ir terminando, ¿verdad? Que sabemos que ya llevamos un ratito, pero usted que es académico del Nuevo Testamento, ha escrito libros sobre cómo interpretar la Biblia, sobre el Nuevo Testamento también y demás. ¿Cómo entonces podemos nosotros los cristianos interpretar ese pasaje que se encuentra en Lucas, creo que es 24 o 25, donde habla de el famoso texto de las dos espadas, y mucha gente utiliza este texto bíblico para justificar, inclusive hasta de manera literal, que lo que Jesús está diciendo es que los cristianos pueden tener solamente 2 armas de fuego y cosas así? ¿Cómo podemos entender este texto Bueno, bíblico? mira, tú lo has explicado muy bien. Eso es parte de la historia de la pasión. Solo está en Lucas. No está en Mateo, ni en Marcos, ni en Juan. Ojo. Y cuando los discípulos van y venden lo que tienen y traen 2 almas, Jesús le dice, basta. Y yo digo, oye, pero es que han cogido el texto bíblico en lo que les conviene. Ajá. Y el basta, ¿verdad? Basta. Entonces yo digo, mira, eso es la historia de la pasión. La historia de la pasión, a Jesús lo acusaron de subversivo, ¿verdad? Roma lo mató por ser subversivo,
Pues, yo pienso que eso es un relato histórico, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es un relato que no le conviene al cristianismo, porque los cristianos no creemos eso. Pero, y que muy seguramente a Jesús lo arrestaron con los discípulos con algunas armas. Ujú. Ahora, ellos vivían en una sociedad agraria, estamos cruzando de Galilea, Samaria, a Judea. Era lógico que andaran con armas no solo para gente, sino animales también, para peligros. Pero el tenor, ¿verdad? La voz preponderante del Evangelio no es esa. Eso solo está en la historia de la pasión. En el sermón del llano o en el sermón del monte es consistente la idea de Jesús de amar al enemigo. Y yo me pregunto si toda esa gente que quiere estar armados hasta los dientes y van a nuestras iglesias, lo que están es predicando el poder de la violencia y no el poder del amor. Y hasta cierto sentido yo creo que también hasta el poder del imperialismo, porque acá por lo menos en Estados Unidos esta parte donde lo que triunfa es el imperio, Bueno, es claro, América. las armas se le quedaron a los indígenas con su país y se quedaron con la mitad de México, se quedaron con Puerto Rico, con esas armas. Así que cuando tú tienes esa mentalidad del destino manifiesto, que alguna figura sagrada te ha dicho que tú puedes matar a medio mundo, pues estamos mal, hemos empezado con el pie equivocado. Por lo tanto, cuando yo digo ese tipo de cosas, digo, así mismo dicen mil otras cosas, pero como uno tiene conciencia, tiene sentido común y tiene decencia, no tiene que hacerle caso a ese tipo de discurso. Yo lo único que sé es que al fin de los tiempos, el libro de Isaías dice que todas esas almas las van a convertir en rejas de arado. Ya está. Y en ese mismo relato, Jesús le dice, guarda la espada, que el que mate espada morirá a espada. En ese mismo relato que tú estás citando. Yo digo, bueno, estos hermanos quieren comprar 2 espadas y no quieren guardar la espada. Entonces, pues a nosotros lo que nos toca es ver a qué lado del pasaje le vamos a dar énfasis. Totalmente de acuerdo. Profesor, mil gracias por estar aquí con nosotros. Antes de irnos, quisiera que compartiera si tiene alguna manera si alguna de las personas que nos sigue quisiera contactarse con usted, lo puede hacer, no sé si en redes sociales. Me pueden escribir a mi dirección electrónica. Es mi nombre, Ediberto, lo que están viendo ahí, pero López@gmail.com. Y yo con López, y yo con mucho gusto le contesto lo que sea. Y yo tengo una hoja en Facebook que se llama así como yo, Ediberto López. Y por ahí me pueden mandar preguntas y yo se las contesto. Y déjame ver qué más. Mira, de redes sociales ya no hay fin, ¿verdad? Y yo mismo he tratado de ir a Facebook porque me coge mucho tiempo. Pero sí, me pueden comunicar por mi email, edibertolopez@gmail.com, y yo con mucho gusto le contesto, y cualquier cosa le doy mi teléfono privado y hablo con ellos por teléfono si hace falta. Ahí está. Y de hecho me dijo un pajarito por ahí que usted está trabajando en algunos libros que probablemente vengan por ahí pronto. Mira, llevo 6 meses escribiendo un libro, estoy encerrado aquí. Estoy entre libros aquí. Voy a escribir un segundo volumen de qué es lo que ha pasado con la interpretación bíblica en los últimos 50 años en el sur. Esto es Latinoamérica, Puerto Rico, Estados Unidos hispano, España. Wow, muy poco del norte. Hay cosas en el norte que hay que incluir, pero voy a incluir muy poco del norte porque parte del coloniaje esto siempre está oyendo la gente del norte. Literalmente. Y de hecho, hablando de eso de interpretar la Biblia, el profesor Ediberto López escribió este libro, Cómo se formó la Biblia, y este libro está buenísimo si a usted le interesa también a aprender de una manera bastante simple pero bastante contundente sobre cómo se formó el proceso de escrutinio, los libros, demás, cómo se escribió todo el canon a través de esos 1000 y pico de años. Pues este libro es uno súper interesante, súper recomendado del profesor Ediberto López, académico de Nuevo Testamento y abogado, así que mira, puede buscar por ahí. Ya que tú me estás anunciando, voy a aprovechar. Claro. En agosto voy a dar griego, posiblemente por última vez como profesor. Yo he escrito 2 volúmenes de griego que los consiguen en Amazon, el griego de la Biblia 1 y 2, y pueden coger ese curso por Zoom conmigo, porque lo mismo pueden estar en el salón que estar por Zoom. Y si no quieren coger nota, mejor,
porque así no están obligados a hacer asignaciones, exámenes, y el seminario evangélico lo que le cobra es una chavería por coger el curso como oyente. Cobra $150, que es regalado. El año anterior yo tenía 25 estudiantes, 10 de los cuales estaban así, que solamente venían a oír la clase y hacer preguntas, pero no tenían que coger exámenes, nada. Y esos son los más que me gustan porque no me dan trabajo. Pues yo me voy a apuntar, voy a hacer compromiso público aquí, me voy a anotar como oyente Mira, a la clase. Los jueves por la noche, de 7:30 a 10. Por Zoom. Por Zoom, así que ahí lo tienes si le interesa. Agosto 15, por ahí empezamos. Ya está, así que si quiere más información puede escribirle al correo electrónico que está corriendo aquí en la parte de abajo al profesor Ediberto López para que entonces ahí le haga llegar toda la información pertinente y pueda inscribirse como oyente en el curso de griego que va a estar compartiendo el profesor. Maestro, 1.000.000 de gracias por su tiempo, gracias por estar aquí. Por nota también si quieren, no hay problema conmigo, pero oyente es mejor porque no tengo correo. Sí, yo como quiera voy a coger mis notas y voy a hacer las asignaciones por el fin de aprender, porque yo aprendo así, haciendo las cosas y se me hace más fácil, aunque no me los corrija, pero lo voy a hacer así. Carlos, es bueno hablar contigo de nuevo. Mira, cuenta conmigo en lo que te haga falta. Gracias, maestro. Es lo que hiciste esta semana, que me avisas con tiempo y yo me siento preparado. Y entonces me siento a hablar contigo porque sin prepararme, ¿no? Ya está, no, de uno lo hacemos así. Profesor, no se vaya. Amigo teólogo y teóloga, será hasta la próxima ocasión. Gracias por estar acá. Siga al profesor en sus redes sociales, pendiente a los libros que va a estar sacando por ahí y a las cositas que estamos haciendo acá en la Teología de la Calle. Dios me los cuide.